Vivimos dentro de un agujero negro. Y no es una metáfora. Es una de las teorías más inquietantes de la física moderna. Y para entenderla, hay que volver al problema que la ciencia nunca terminó de resolver. Durante siglos, la pregunta sobre el origen del universo se respondió con una mezcla de ciencia, intuición y, por qué no decirlo, bastante paciencia humana. Sabíamos que el cosmos se expandía, que las galaxias se alejaban unas de otras y que el Big Bang explicaba una enorme cantidad de observaciones. Sin embargo, esa teoría nunca respondió absolutamente todo. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? ¿Por qué el universo comenzó exactamente de esa manera? ¿Qué había en ese supuesto instante inicial? Durante décadas, esas preguntas parecían imposibles de responder, hasta que una nueva generación de observadores empezó a poner sobre la mesa datos realmente incómodos. Gran parte de esas nuevas pistas llegaron gracias al telescopio James Webb. Aunque su misión principal era observar las primeras etapas del universo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado, algunos de sus descubrimientos terminaron generando más preguntas que respuestas. Entre ellas destacaba un estudio donde se analizaron cientos de galaxias extremadamente antiguas. Lo sorprendente fue que aproximadamente 2/3 parecían rotar en una misma dirección. Un comportamiento que no debería existir si el universo fuera completamente uniforme y aleatorio, tal como predice el modelo cosmológico estándar. Puede parecer un detalle menor. Después de todo, ¿qué importancia tiene que unas galaxias giren hacia un lado u otro? Pero en cosmología, los pequeños detalles suelen esconder enormes implicaciones. Si ese patrón termina confirmándose con futuras observaciones, podría significar que el universo nació con una orientación preferente o incluso con una especie de rotación global. Y eso obligaría a replantear parte de nuestra comprensión sobre el origen del cosmos. Es precisamente en este punto donde una teoría que durante años fue considerada extremadamente especulativa vuelve a captar la atención de muchos físicos. Una hipótesis que, aunque parezca salida de una novela de ciencia ficción, nace directamente de las ecuaciones de la relatividad general. La posibilidad de que todo nuestro universo exista dentro de un agujero negro. Para entender por qué alguien propondría una idea tan extraña, primero hay que recordar qué es realmente un agujero negro. Cuando una estrella muy masiva consume todo su combustible, la gravedad deja de tener oposición y la estrella comienza a colapsar sobre sí misma. Ese colapso es tan extremo que termina deformando el espacio y el tiempo hasta crear una región de la que ni siquiera la luz puede escapar. A esa frontera la conocemos como horizonte de sucesos, el famoso punto de no retorno. Durante mucho tiempo se creyó que, una vez atravesado ese horizonte, toda la materia terminaba inevitablemente comprimida en un único punto infinitamente pequeño e infinitamente denso, la singularidad. El problema es que las singularidades presentan uno de los mayores dolores de cabeza de toda la física moderna. No porque sepamos exactamente cómo funcionan, sino porque justamente nuestras ecuaciones dejan de funcionar allí. La gravedad se vuelve infinita, las densidades también, y las leyes conocidas simplemente colapsan. Es la forma que tiene la naturaleza de decirnos que nuestra teoría está incompleta. Y si una teoría conduce inevitablemente a infinitos físicos posibles, quizá el problema no está en el universo, sino en la propia teoría. Esa fue precisamente la idea que comenzó a explorar el físico Raj Kumar Patria, y que posteriormente desarrolló con mayor profundidad el físico Nikodem Poplawski, utilizando la teoría de Einstein-Cartan. Esta teoría amplía ligeramente la relatividad general, incorporando una propiedad adicional del espacio-tiempo conocida como torsión. Puede sonar complicado, pero la idea básica es bastante sencilla. Además de curvarse por efecto de la masa, el espacio-tiempo también podría experimentar una pequeña torsión provocada por el spin o giro intrínseco de las partículas fundamentales. Normalmente, esa torsión es completamente despreciable. Es tan pequeña que resulta imposible detectarla en la vida cotidiana o incluso en la mayoría de fenómenos astronómicos. Sin embargo, cuando la materia alcanza densidades absolutamente extremas, como las existentes dentro de un agujero negro, ese efecto comienza a crecer hasta generar una fuerza repulsiva capaz de retener el colapso. Gravitatorio antes de alcanzar una singularidad infinita.
En otras palabras, el universo tendría una especie de mecanismo de seguridad incorporado. Cuando todo parece dirigirse hacia un punto infinito, la propia geometría del espacio-tiempo actuaría como un resorte cósmico que impediría seguir comprimiéndose. Y aquí aparece el verdadero giro de la historia. Si el colapso se detiene antes de formar una singularidad, entonces la materia no desaparece. En lugar de eso, rebota. Y ese rebote podría desencadenar una enorme expansión que, vista desde el interior, sería prácticamente indistinguible de un Big Bang. Mientras que para un observador externo simplemente existiría un agujero negro, para cualquier hipotético observador dentro de ese rebote comenzaría un universo completamente nuevo, con su propio espacio, su propio tiempo y su propia evolución independiente. Eso significa que el Big Bang dejaría de ser un inicio absoluto, pasaría a ser simplemente la consecuencia del colapso de materia ocurrido en otro universo. La idea se vuelve todavía más fascinante cuando se piensa en cadena. Si nuestro universo nació dentro de un agujero negro de otro cosmos, entonces cada agujero negro que existe dentro del nuestro podría estar generando nuevos universos en su interior. Cada estrella masiva que colapsa podría convertirse, desde otra perspectiva completamente diferente, en el nacimiento de una realidad completamente nueva. El universo sería entonces una inmensa estructura de universos anidados unos dentro de otros, como si cada generación diera origen a la siguiente mediante procesos gravitacionales. Aunque esto suene extremadamente exótico, la teoría no intenta únicamente sorprender, también ofrece posibles respuestas a varios problemas abiertos de la cosmología moderna. Uno de ellos es el conocido problema del horizonte. La radiación cósmica de fondo muestra que regiones del universo separadas por miles de millones de años luz poseen prácticamente la misma temperatura. Según el modelo estándar, esas regiones nunca tuvieron tiempo suficiente para intercambiar información entre sí, por lo que esa uniformidad resulta difícil de explicar. La inflación cósmica fue propuesta precisamente para resolver este inconveniente, aunque todavía existen muchas preguntas sobre su origen y funcionamiento. La cosmología basada en agujeros negros ofrece una alternativa interesante. Si toda la materia estuvo previamente comprimida dentro del agujero negro antes del rebote, entonces sí habría existido tiempo suficiente para homogeneizar sus propiedades antes de comenzar la expansión. La uniformidad dejaría de ser un misterio para convertirse simplemente en una consecuencia natural del colapso anterior. Otro aspecto igual de interesante tiene que ver con la flecha del tiempo. Nosotros experimentamos el tiempo avanzando siempre hacia el futuro, pero las ecuaciones fundamentales de la física funcionan prácticamente igual hacia adelante que hacia atrás. Entonces, ¿por qué el universo parece tener una dirección temporal tan clara? Según esta hipótesis, el sentido del tiempo podría heredarse directamente del proceso de rebote dentro de un agujero negro. Es decir, la dirección temporal que experimentamos no sería una propiedad mágica del universo, sino una consecuencia física del proceso que le dio origen. Del mismo modo, el misterioso estado de baja entropía con el que comenzó el Big Bang podría explicarse como una herencia del colapso gravitacional anterior. Naturalmente, esta teoría también enfrenta desafíos importantes. Todavía no existe evidencia experimental que confirme la existencia de la torsión propuesta por Einstein-Cartan, ni tampoco observaciones directas que permitan comprobar qué sucede realmente más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro. En otras palabras, sigue siendo una hipótesis elegante, matemáticamente consistente y extremadamente interesante, pero una hipótesis al fin y al cabo. Sin embargo, muchas de las grandes revoluciones científicas comenzaron exactamente así. Primero aparecieron como ideas extrañas que parecían ir en contra del sentido común. Después llegaron las observaciones capaces de ponerlas a prueba. Nadie imaginaba hace un siglo que el espacio pudiera curvarse, que existieran agujeros negros o que el universo estuviera expandiéndose. Hoy todas esas ideas forman parte de la física moderna. Tal vez ocurra algo parecido con esta propuesta. Quizás dentro de unas décadas descubramos que está completamente equivocada, o quizás terminemos comprobando que el Big Bang nunca fue realmente el principio de todo, porque al final, esta teoría no solo cambia la forma en que entendemos los agujeros negros, cambia nuestra propia posición dentro del cosmos, nos obliga a contemplar las posibilidades de que el universo observable sea únicamente el interior de un objeto muchísimo más grande, perteneciente a otra realidad, que nuestro cielo,
nuestras galaxias y toda la historia cósmica sean apenas una pequeña parte de un proceso mucho más inmenso, y que mientras nosotros observamos agujeros negros dispersos por el universo, dentro de algunos de ellos podrían estar naciendo nuevos cosmos cuyos habitantes también se preguntan exactamente lo mismo que nosotros: ¿de dónde vino su universo y qué había antes del principio?